Bueno, ahí estamos grabando. Entonces, para quienes vean esto después y quienes están acá, vamos a estar con la primera de las charlas que vamos a tener esta semana en el ciclo del mes de la ciencia. Esta es la semana de física. Vamos a estar con la profesora Laura María Buteler, que nos va a estar comentando un poco sobre su trabajo en el grupo de enseñanza de la ciencia y la tecnología. Así que la dejo a usted, profe. Bueno, gracias, Matías. Muchas gracias. ¿Están viendo con la presentación? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno. Un gusto que me hayan invitado. Preparé algunas diapositivas como para mostrarles rápidamente a qué nos dedicamos nosotros. Nuestro grupo, se llama así, Grupo de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología, y conviven en este grupo docentes, investigadores que hacen investigación en enseñanza de la física y también investigadores que que se dedican a la enseñanza de la matemática, ¿no? Entonces yo ahora les voy a contar un poquito lo que hacemos nosotros, que estamos en el área de física. Entonces, para comenzar, les muestro quiénes somos. Bueno, Laura soy yo, la que estoy acá, perdón. El grupo también está integrado por Enrique Coglioni. Enrique Coglioni es doctor en física por la FAMAF, y es investigador independiente del CONICET, profesor asociado del grupo, ya de larga data en el grupo. Nicolás Baudino, que está a punto de doctorarse, creo que es en este mes, que presenta su tesis doctoral, así que cualquiera que tenga ganas, interés de verlo, me puede escribir y yo le voy a avisar bien para cuándo es la tesis de Nico. Y los otros 3 tesistas doctorales son Bruno Danielo, está empezando recién su tesis. Bueno, ellos 3, Bruno Danielo, Nicolás Velasco y Nicolás Gandolfo, están comenzando sus respectivas tesis doctorales en el grupo, que ahora les voy a contar un poquitito de qué se trata. Disculpe, profe, ¿estaba pasando diapositivas recién? ¿Sí? ¿Por qué? No vemos la No. carátula todavía. ¿Cómo puedo hacer? Porque yo sí las veo. ¿Quiere probar dejar de compartir y volver a compartir de nuevo? A ver si... Dale. Voy a dejar de compartir. Y ahora, o sea, es que alguna vez me pasó esto. Es como que hay que dejarla en modo presentación, pero si yo la dejo en modo presentación, no sé cómo volver después. Vamos a ver. A ver ahora. No. Estoy probando. Sí. Estoy probando. No, ratito. Bueno, ¿ahí están viendo? Estamos viendo. A ver, pruebe pasar una diapositiva. Sí. Sí, la prueba. ¿Ahora está en modo presentación? No. ¿No? No, me parece que lo que está pasando es que usted está presentando el PowerPoint donde tiene las diapositivas, pero no la presentación en sí. De todas maneras, si usted ahí tiene en vertical la columna de las diapositivas y las va pasando manualmente, se ven lo mismo. Así que vamos a hacer así, más manual. ¿Ven la pantalla? Claro. ¿Ven la primera diapositiva? Sí. Sí, la primera diapositiva. ¿Y esta? ¿Ven la segunda? Sí. ¿Sí? Ahí se ven las fotos y todos los integrantes. Buenísimo. Hacemos así. Lo dejo así, para que no lo pongo en modo presentación. Ok. ¿Les parece? Así se ve bien, no hay ningún problema. Se ve bien, Perfecto. bárbaro.
Perfecto. Bueno, entonces les contaba que el grupo está integrado por quien les habla, obviamente, por Enrique Colioni, que es profesor asociado e investigador independiente de CONICET, Nicolás Baudino, que está a punto de doctorarse en estos días. Seguramente ya saldrá en un mensaje en la facultad el día que va a defender su tesis. Y después están Bruno Danielo, Nicolás Velasco y Nicolás Gandolfo, que recién se han incorporado al grupo hace 2 años, 1 año y meses respectivamente. Mi tema particular de investigación tiene que ver con el aprendizaje durante la resolución de problemas de física, ¿no? Bueno, porque el tema creo que es bastante evidente, digamos. Cuando uno estudia física, ya sea en la universidad o en el colegio secundario, la principal actividad que los profesores plantean para que los estudiantes aprendan es resolver problemas, ¿no? Sin embargo, está bastante poco estudiado, o sea, digamos, ya hace muchos años que este tema está candente, pero sin embargo no se sabe muy bien cuál es el beneficio de esta actividad. Porque una persona seguramente una persona experta ha resuelto muchos problemas en su vida, pero un estudiante puede resolver muchos problemas y sin embargo, no aprender física. Entonces la cosa no es tan directa, ¿no? Claramente es una actividad que se usa para aprender, pero no se sabe muy bien cómo eso ocurre. Es más, es una actividad que se usa también para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Es bastante loco, pero bueno, uno no sabe muy bien cómo es que resolver problemas refleja un aprendizaje, pero bueno, está claro que es una actividad muy popular dentro de lo que es la enseñanza de la física, ¿no? Con otras asignaturas u otros campos de conocimiento, la resolución de problemas prácticamente no es una actividad importante, pero en la física, seguramente también en otras materias como matemática, sí lo es. Bueno, y otro tema que he empezado a involucrarme desde hace poco tiempo o menos tiempo es lo que se denomina en nuestra área la enseñanza de la física informada por la investigación. Eso significa generar, digamos, secuencias de enseñanza y aprendizaje específicas para temas específicos de física, ya sea en el nivel medio o en el nivel superior, y hacer un proceso investigativo a partir de la generación y de la implementación de esas actividades en aulas reales conformadas con estudiantes verdaderos y demás. Entonces, uno hace lo que se llama un diseño, lo implementa, un diseño para enseñar algún contenido en particular, lo implementa, lo evalúa y hace varias iteraciones, porque claramente uno necesita como poner a prueba eso más de una vez, y todo lo que es el diseño y la implementación y la evaluación se hace a partir de resultados de investigación en el área. Es decir, no es que yo digo, voy a probar qué tal, voy a enseñar, me gustan las simulaciones, voy a meter un poquito de simulaciones en mi clase y voy a ver cómo les va a los estudiantes. No, se hace un estudio riguroso sobre resultados de investigación provenientes en distintos aspectos de la enseñanza y se genera lo que se llama esto, ¿no? Un proceso de enseñanza permanentemente informado por la investigación. Esto es un aprendizaje, es una investigación muy rica porque es innovación, por un lado es innovación, por supuesto, pero por otro lado, el producto de este tipo de investigaciones genera teoría. Entonces uno está generando teoría a partir de la innovación y ese círculo es muy, muy virtuoso. Enrique Colioni se dedica más a estudiar lo que se denomina el aprendizaje de la física mediado por la interacción o durante la interacción. Es decir, él estudia cómo se dan los procesos de aprendizaje mientras la clase interactúa, ¿no? Entre ellos y con el docente, a partir del discurso. Por supuesto, hay que generar clases participativas para poder tomar datos, ¿no es cierto?, en este tipo de trabajo.
claramente, pero él estudia eso. Y también se dedica a formación de profesores, o sea, cuáles son los procesos mediante los cuales los profesores aprenden y conforman su identidad de docentes. En física, ¿no? Nicolás Baudino, que es este doctorando que les digo que está a punto de recibirse, de doctorarse, bueno, es licenciado en física por la FAMAF, hizo su doctorado, es un doctorado en física con tema de tesis en educación, y el título de su tesis es el siguiente: Las dinámicas discursivas en el aula y su relación con el aprendizaje de conceptos en física. Lo dirige Enrique. Y bueno, el tema de Nicolás está muy relacionado con el tema que trabaja Enrique, que tiene que ver con las dinámicas discursivas, ¿no? Lo que los estudiantes dicen, cómo interactúan, cómo se responden, cómo se preguntan, qué es lo que dicen en un aula de física, generalmente a partir de la resolución de algún problema o una situación problemática, pero ahí ponen el foco, ¿no? Nicolás Velasco ingresó, bueno, en el 2020 en el grupo, es profesor auxiliar, tiene un cargo full time en el grupo. Su título de grado es profesor en física y actualmente él es estudiante de un doctorado, que es un doctorado reciente en la facultad. Después les voy a contar un poquitito para que sepan, que es el doctorado en educación en ciencias básicas y tecnología. Es un doctorado cogestionado por 3 unidades académicas: FAMAF, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, porque allí hay un grupo de educación en biología y educación en tecnología, y la Facultad de Ciencias Químicas, que son digamos, algunas personas de allí menos se dedican a la educación en química. Este doctorado es reciente. El título de su tesis es La apropiación del discurso científico en un curso de electromagnetismo como recurso para fortalecer el conocimiento pedagógico del contenido de los estudiantes del profesorado de física. Bueno, el título es muy largo, pero les cuento más o menos que lo que él está haciendo es implementar una secuencia de enseñanza-aprendizaje innovadora y basada en la investigación en el Instituto Simón Bolívar, que forma que forman los profesores de física. Aparte de FAMAF, el Instituto Simón Bolívar, son los únicos 2 lugares en donde se forman profesores de física. Lo está haciendo en un espacio curricular que es electromagnetismo, fenómenos electromagnéticos se llama. Entonces él está ya diseñado todo un conjunto de clases para enseñar toda la materia, y lo que estamos haciendo es un proceso de investigación en relación a eso. Bruno Danielo también es profesor de física de la FAMAF, también ingresó hace muy poquito al grupo y también está haciendo el doctorado en educación en ciencias básicas y tecnología. Y el título de su tesis es Aprender a enseñar, un estudio de caso durante la práctica en la formación de docente de física. También está estudiando la formación de docentes y lo está haciendo en el curso de MOPE, ¿no? O sea, en la instancia en donde los docentes van a practicar a las escuelas, allí. Esa es la población de estudio de Bruno. Y el más reciente, Nicolás Gandolfo, que también es profesor en física, también está haciendo el doctorado en educación, en ciencias básicas y tecnología, y el título de su tesis es La enseñanza y el aprendizaje de la energía en la escuela secundaria, un estudio de investigación basado en el diseño. Nicolás lo que está haciendo es un estudio de investigación basado en el diseño, como también lo está haciendo Nicolás Velasco, pero en la escuela media, en el contenido de energía. Él va a hacer su tesis a partir de un diseño, del diseño, la implementación y la evaluación e iteraciones en la escuela media en el contenido energía. Bueno, Caro Nieva no está actualmente en el grupo porque renunció en el 2020 para irse a vivir a Alemania, pero ella es profesora de física y también es maestranda en una carrera de maestría de ciencias exactas, que se llama la carrera de educación en ciencias experimentales y tecnología, y está haciendo la tesis conmigo, entonces por eso la nombro y porque fue también integrante de nuestro grupo. Y también, el título de su tesis también es algo largo, pero tiene que ver un poco con cómo los docentes de escuela media lidian durante sus clases
entre las ideas previas que los estudiantes traen, que hay que tenerlas en cuenta, eso es altamente conocido en el campo de la didáctica y las ciencias, que hay que tener en cuenta las ideas previas de los estudiantes, pero cómo dirigir esas ideas previas o reformatearlas hacia el canon de la ciencia, ¿no? Hacia lo que queremos que finalmente los chicos aprendan. Bueno, ahí se genera una tensión muy importante y muy difícil de llevar a cabo por los estudiantes, y eso es lo que estudia Carolina, y lo va a hacer con la población también de futuros docentes que están haciendo sus prácticas en la escuela media. Bueno, hay 2 tesis doctorales finalizadas en el grupo, que son chicos que ya no están en el grupo, pero que se los nombro porque quizás a ustedes lo conocen. Una de ellas es Andrea Perea, que vive actualmente en Holanda. Andrea terminó en el 2017 su tesis, ella es profesora de física, y su doctorado lo hizo en el doctorado de Ciencia de la Educación, en la Facultad de Filosofía, cruzando la calle de FAMAF, y ella estudió las epistemologías personales de estudiantes universitarios de física durante la resolución de problemas sobre campo eléctrico. Las epistemologías personales de los estudiantes son algo así como las creencias que los estudiantes configuran de lo que deben hacer dada una situación o un problema dado, ¿no? Lo que se supone, aquello que se supone que están permitidos, digamos, hacer durante la resolución de problemas, que va más allá del conocimiento que tengan los chicos, sino tiene que ver con sus creencias en relación a qué es lo que se supone que tengo que hacer acá. Bueno, Juan Velasco terminó su tesis en el 2020, él es licenciado en física y doctor en física también, y su tesis, que yo también dirigí, es el aprendizaje de termodinámica mediado por simulaciones. O sea, él hizo un trabajo de tesis que tiene que ver con develar o desempaquetar de qué manera una simulación colabora con el aprendizaje en el campo de la termodinámica. Lo hizo con estudiantes de licenciatura de física que ya habían cursado la materia. Juan está trabajando en INVAP actualmente, por eso ya no está más en el grupo con nosotros. Bueno, y otra cosa que me parecía interesante de contarles es un poco esto del doctorado en Educación en Ciencias Básicas y Tecnología, que es un doctorado nuevo en la FAMAF. Es un doctorado que está cogestionado por la FAMAF, por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de nuevo, porque allí hay un grupo muy importante de educación en biología, que hace educación en biología, y la Facultad de Ciencias Químicas por la educación en química. Actualmente la sede administrativa está en la FAMAF, así que todos los trámites para inscripción y demás hay que hacerlo en la FAMAF. El doctorado comenzó en el 2018, acá dice, el inicio fue en el 2018, o sea que estamos con, los chicos están en el mejor de los casos, en su segundo año, ¿no? de doctorado. Tenemos varios estudiantes, más de 20, alrededor de entre 20 y 30 estudiantes ya están haciendo su carrera en la facultad, en este programa de doctorado. Bueno, ¿quiénes son los ingresantes? ¿Quiénes pueden acceder a este doctorado? Bueno, licenciados y profesores en física, licenciados y profesores en matemática, licenciados y profesores en química, en biología o en tecnología o ingenieros, ¿no? El doctorado es un doctorado parecido a los doctorados clásicos de la facultad, en el sentido que es un doctorado personalizado. Hay que cumplir, digamos, con ciertos créditos. En nuestro caso, ¿cuántos créditos son? Bueno, son alrededor de 18 créditos que son obligatorios de cumplir durante la carrera, y una tesis, ¿no? Pero los cursos, digamos, los vamos brindando y los estudiantes van eligiendo aquellos que mejor se ajustan a su trabajo de tesis, ¿no? También los estudiantes pueden hacer cursos de posgrado en otras unidades académicas, pero bueno, después tienen que pasar por el comité académico. La comisión académica tiene que evaluar esos cursos y si cumplen con las condiciones requeridas por CONEAU,
bueno, se aceptan esos cursos con algún crédito, con 1 o con 2 créditos, al sumo no se acepta ningún curso con más de 2 créditos, porque claramente tenemos que respetar los cánones de la CONEAU, porque este doctorado está aprobado por CONEAU, ¿no? Bueno, y por último, digamos, cualquiera que tenga alguna inquietud en relación a esta carrera, puede ir a la página de la facultad. En la página de la facultad está toda la información, están los cursos que se han dictado y los cursos que van a dictarse, digamos. Ahora, a esta altura del año, todavía no están listos los cursos que se van a dictar el año que viene, pero a finales de este año o a principios del año que viene ya va a haber algunos cursos que están publicitados. Y bueno, y cualquier otra información que les interese, me pueden escribir a mí, a mi mail, que es laura.buteler@unc.edu.ar. Bueno, gracias. Preguntas no sé si va a haber porque no estamos en vivo, pero si alguno de los que está acá quiere hacer alguna pregunta, bienvenida. Yo, profe, tengo una pregunta. ¿Qué es la CONEU que mencionaba? La CONEAU. La CONEAU es un organismo estatal universitario, que es el que de alguna manera aprueba las carreras, ¿no? Cuando se generan carreras nuevas en las universidades, dejo de compartir, total. Cuando se generan carreras nuevas, digamos, supongamos que yo quiero, no sé, generar la carrera de licenciatura en biomatemática, qué sé yo, no sé. Entonces, bueno, yo tengo que presentar un programa, no sé qué, tiene que aprobarse, primero se tiene que aprobar en la Universidad Nacional de Córdoba, si la carrera sale de alguna unidad académica de la Universidad Nacional, y después va a la CONEAU, que es, digamos, el organismo a nivel estatal superior, que es el que estudia todos los programas y las carreras nuevas, y las aprueba o las desaprueba de acuerdo a lo que le parece. Y las carreras de doctorado también pasan por ese filtro. La CONEAU es eso, es como el gran evaluador de las carreras nuevas que se generan en las universidades. Como que les da el crédito, ¿no? Ah, perfecto. Muchas gracias. De nada. Yo le quería preguntar una cosa, es que me genera intriga más puntualmente como en el día a día de estos trabajos de investigación, que Sí. los que nombraba usted, todos ustedes en el grupo. ¿Cómo es el trabajo cotidiano en en esas investigaciones? Porque uno cuando habla de investigaciones en física que tienen que ver más con cosas materiales, usualmente uno se imagina, no sé, experimentos o trabajos de laboratorio, de campo y todo eso, pero esto que es más sobre la educación y el hecho de cómo se aprende, me genera esa intriga, cómo es que se trabaja en el cotidiano. Muy buena tu pregunta, Matías, porque es verdad, uno quiere ver en la práctica para tener alguna idea más concreta, ¿no? Yo, por ejemplo, hay distintos tipos de estudios. A ver, esto que nombraba hace un ratito de investigaciones basadas en el diseño, tiene que ver con esto, con implementar en un aula real, con alumnos reales, una innovación, una enseñanza innovativa, pero no es innovativa en cualquier sentido, sino es innovativa, pero orientada por resultados de la investigación en el área, cómo los estudiantes aprenden, cuáles son los mejores formatos para enseñar, qué tipo de discurso en el aula es conveniente promover, bueno, y un montón de resultados de investigación de cómo la gente aprende y de cómo es mejor enseñar, que ya datan de mucho tiempo atrás, que se meten ahí en ese diseño, se ejecutan, se ponen en práctica y se toman datos de ahí para mejorar. Entonces, en ese caso, esos estudios son intervenciones educativas. Uno va a una institución y hace una intervención educativa y genera una propuesta de enseñanza innovadora, ¿no? Hoy por hoy sabemos que la educación está muy atrasada, o sea, digamos que la forma de dar clase en las aulas es casi igual a la del siglo XIX, o sea, hay poca variante, ¿no? O sea, vivimos criticando, digamos, la educación porque en realidad la educación, aunque los documentos curriculares y los gobiernos se han molestado en generar
en general nuevas leyes de educación y nuevos documentos curriculares, digamos, y hay gente a nivel ministerio, ya sea de la provincia o de la nación, que trabaja mucho para eso. A las aulas realmente ha llegado muy poco de todo eso. Y los docentes se siguen formando de manera anticuada y siguen enseñando de manera anticuada. Entonces, digamos, hay muchas posibilidades de hacer buenas intervenciones en las aulas con innovaciones basadas en la investigación. Ese es un tipo de investigación que es práctico, pero también es teórico, en el sentido que se genera teoría después de eso, pero es un tipo de investigación que tiene una impronta muy importante en la escuela, digamos, ¿no? O sea, tiene una llegada rápida, tiene una llegada muy rápida, porque uno hace ese tipo de intervención en una escuela y no solamente está afectando lo que pasa en un curso, sino que también, de alguna manera, toda la institución se revoluciona un poco por esa intervención. Entonces, es un tipo de investigación que tiene implicaciones educativas más prontas, ¿no? Más rápidas. Después hay otro tipo de investigación como la que hizo, por ejemplo, Juan Velasco, ¿no? Que es cómo la gente aprende con una simulación, ¿no? Cómo una simulación puede colaborar con el aprendizaje. ¿Él qué hace? Él trabajó con entrevistas. O sea, él convoca estudiantes, en el caso de él, de licenciatura en física. Él prepara un problema, prepara una simulación, él la construye, la simulación, prepara una situación problemática, se piensa bien la situación, que generalmente tiene que ser desafiante para los entrevistados, porque allí es cuando surgen la mayor cantidad de datos. Los chicos van a esa entrevista, que suele durar 2 horas muchas veces, a veces más, se les da la situación problemática y los chicos en grupos, siempre en grupos, discuten entre ellos. Cuando discuten uno va registrando toda esa información. En general se filman, las entrevistas esas se filman, después se decodifican, ¿no? Y a partir de elementos teóricos específicos, por supuesto, es que se procesan esos datos. Juan lo que hizo fue una serie de varias entrevistas a estudiantes de licenciatura en física, que los convocó, digamos, voluntariamente, y lo gracioso es que los chicos en la FAMAF generalmente van porque dicen que aprenden mucho durante esas entrevistas, y porque son problemas desafiantes, ¿no es cierto? Son cosas, bueno, digamos, no es que le damos un problema, calcule la variación de entropía de un cubito de hielo, no sé, o sea, le damos problemas que sabemos que van a generar mucha discusión. Y filmamos y generamos, eso es como son los datos nuestros, ¿no? Esas filmaciones. Las decodificamos y las analizamos. Esa es otra forma de hacer investigación. Otra forma de hacer investigación en educación es ir a un aula, pero sentarse como un observador. No nosotros hacer una intervención educativa, sino sentarnos, que es lo que hizo Nicolás Baudino. Nicolás Baudino analizó las clases de una profesora de física, el Manuel Belgrano, ¿no? A lo largo de un año. Entonces él, nos dieron permiso, ¿no? Nos dio permiso el director, la profesora, todo, y filmó las clases, ¿no? Y él después eligió algunas particulares, para poder entender cómo es esto del discurso en el aula, ¿no? Cómo las preguntas que hace el docente intervienen positivo o negativamente en las discusiones que promueve y que los estudiantes tienen. O sea, el rol del docente es muy importante en ese tipo de diálogo. Entonces, bueno, Nicolás estudió eso, ¿no? Cómo distintas intervenciones del docente generan buenos diálogos o buenos discursos en el aula o no tan buenos discursos en el aula, ¿sí? Y analiza qué cosa, de nuevo, las filmaciones de lo que pasa en el curso, ¿no? Las decodifica, las analiza con elementos teóricos que traemos del campo de la educación. No sé si contesté tu pregunta, Matías. Sí. Justamente, sí, totalmente, pero con esto último que dijo me recordó otra pregunta que tenía, que dice que lo analizan desde el campo de la educación. Yo le quería preguntar si hacen algún tipo de trabajo en conjunto con personas de la psicología o de la psicopedagogía, que imagino que también tienen como otro enfoque, pero experiencia en el área de la educación también. Bueno, sí, claro, nosotros tenemos que estudiar
mucho psicología y psicopedagogía y teorías de enseñanza y teorías de aprendizaje. O sea, nosotros nos tenemos que meter bastante en el área de la educación. De hecho, por ejemplo, yo, bueno, a ver, me voy a organizar. Tenemos que aprender muchas cosas en el área de la educación. Y en ese sentido, el doctorado este nuevo de Educación en Ciencias Básicas está mucho más orientado a nuestra formación que hacer un doctorado en física. Yo, por ejemplo, que hice un doctorado en física, tuve que hacer muchos cursos en Ciencia de la Educación, muchos de los cuales no me los aceptaron en el doctorado como curso de posgrado. ¿Está bien? Porque, bueno, hay unos prejuicios dando vuelta, qué sé yo. No importa, yo hice todas las materias de doctorado de física y hice toda mi formación extra, la hice, pero no se me acreditó, pero hice muchas materias en Ciencias de la Educación. Entonces sí, nos tenemos que formar mucho en Ciencias de Educación. Pero, no obstante, el área de educación en ciencias ya es un área que tiene peso propio, te diría, ¿no? Es como un subconjunto bastante gordo dentro del área de educación en general, ¿no? Ya es un subconjunto propio. Tanto es un subconjunto propio dentro de la educación, porque la gente de educación tiene muchísimas herramientas que nosotros no tenemos, pero no tiene el conocimiento de la física que tenemos nosotros para entender muchas cosas que entendemos porque estamos situados en ese lugar, porque tenemos ese conocimiento. Entonces, es como una mezcla, digamos, bien entrelazada entre, en nuestro caso, educación en física, y también pasa lo mismo con educación en biología, y con educación en química, y con educación en matemática. Hay que saber biología y educación, matemática y educación, física y educación, química y educación. Y se forma, eso es lo que se llama el campo de la educación en ciencias. Y ese campo de educación en ciencias ya forma parte del campo más amplio de la educación, ¿no? Es un subconjunto. Tanto es así que yo, por ejemplo, formo parte de ahora estoy en becas de CONICET, en la comisión para evaluar becas de doctorado en CONICET, y estoy rodeada de gente de educación pura. Y tengo y ahora tengo otra compañera que también viene de la educación en química, yo que vengo de la educación en física, pero a nosotros dos nos caen un montón de proyectos de becas que son de educación en ciencias, ¿está bien? Que el resto de la comisión de educación en CONICET no puede evaluar porque al no tener conocimiento, o sea, puede evaluar, pero digamos, no tan profundamente como nosotros, por la cuestión del conocimiento de la disciplina, que hace una diferencia. Pero sí tenemos que tener una formación en educación, digamos, tenemos que aprender mucho. En este momento, por ejemplo, hay muchos grupos que trabajan conjuntamente con gente del área de educación, pero en realidad uno tiene que formarse, porque no es que uno con física sola y con un colega que sabe educación puede ir adelante. Medio que nos tenemos que formar, como se forman también, qué sé yo, quienes hacen, no sé, biofísica. Bueno, tienen que saber algunas cosas de biología, porque si no, tampoco pueden hacer biofísica, ¿no? Digamos, o sea, o hay que juntarse con biólogos, o hay que hacer las dos cosas. O juntarse con biólogos y estudiar biología, y eso es lo que hacemos nosotros con educación. Quizás un poco más que quienes hacen biofísica, porque biofísica es un área ya dentro de la física. En cambio, la nuestra es un área, la educación en ciencia, que está dentro de la educación. Pero a veces también adentro de física, pero bueno, no tanto. Bueno, no sé si te contesté la pregunta. No, sí, totalmente. Esas eran las dudas que tenía. Muchísimas gracias, Laura. No sé si alguien más tendrá alguna otra duda, si no, podemos ya ir viendo de pasar a la siguiente charla. Pasemos nomás, me parece. Bueno, Gracias. perfecto. Bueno, ¿vamos, chicos? Sí, muchísimas gracias, profe. Bueno, Nos vemos. Y bueno, gracias a parar la ustedes. grabación acá. Bueno, muy bien. Nos estamos viendo. Un saludo.